Bueno, esta tarde empezamos a estudiar lección número 7 de Administrar para el Señor. Y el título es A uno de estos mis hermanos pequeños. Y la clave es entender de quiénes está hablando Jesús. ¿Cuáles son los hermanos pequeños de Jesús? La lección de esta semana usa las palabras del sermón profético Jesús de Mateo 24-25 para decirnos qué es lo que debemos hacer y a quiénes debemos hacerlo, para que Jesús, cuando separe las ovejas de los cabritos, nos coloque a su derecha junto a las ovejas. Mateo 25-34, entonces el rey dirá de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y haré en el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces la lección dice, ¿qué debemos hacer? Y vamos a ver qué es lo que dice la lección, porque ya en la primera hoja de nuestra lección esta semana, el sábado pasado, justamente el sábado 11 de febrero, define cuál es el concepto que van a desarrollar. Y dice lo siguiente en la lección. La Biblia a menudo habla de los extranjeros, a veces llamados forasteros, los huérfanos y las viudas. Este grupo puede ser, dice, de aquellos a quienes Jesús se refirió como uno de estos mis hermanos pequeños, Mateo 25:40. Puede ser. La pregunta es, ¿cómo podemos identificar a estas personas hoy? Entonces, suponiendo que esa hipótesis es verdadera, que Jesús habló de esto, entonces el autor de la lección dice, los autores, ¿cómo podemos identificar a estas personas para hacer lo que Jesús nos dice? Los extranjeros en los tiempos bíblicos eran personas que tenían que dejar su tierra natal, quizás a causa de la guerra o el hambre. El equivalente en nuestros días podrían ser los millones de refugiados devenidos en indigentes debido a circunstancias en las que no eligieron estar. Entonces, ¿para dónde van? Dicen, Jesús está hablando de los millones de refugiados. Los huérfanos son niños que han perdido a sus padres por guerras, accidentes o enfermedades. Este grupo también podría incluir a aquellos cuyos padres están en prisión o ausentes. ¿Qué amplio campo de servicio se pone aquí? Ahora, Jesús nos pidió que hiciéramos eso. Las viudas son las que han perdido a sus cónyuges por la misma causa que los huérfanos. Muchas son cabezas de familia monoparental y las beneficiaría enormemente la ayuda que la iglesia pueda brindarles. Ahora, fíjense, entonces enfoca, lo que tenemos que hacer es esto. Y terminan diciendo, como veremos esta semana, ayudar a los pobres no solo es una opción, es seguir el ejemplo de Jesús y obedecer sus mandatos. ¿No? O sea que el mandato de Jesús es que vayamos a atender a los millones de refugiados, a los huérfanos, ¿no? A los hijos de los hombres que están presos, a las viudas, etc. Esa es la misión del pueblo adventista. Es esta nuestra misión. Habló Jesús de esto. ¿No? Y es importante que entendamos, porque el siervo fiel lo que hace es cumplir la voluntad de su Señor. Según nuestra lección, Jesús nos ordena ayudar a los pobres, a los refugiados, a los huérfanos y a las viudas a hacer obras de caridad, como por ejemplo lo hacen Cáritas y algunas ONG con los refugiados. Y nosotros en la iglesia debemos enfocarnos en esa tarea. ¿Es esto verdad? Jesús nos pide esto. ¿Qué hace un siervo fiel a su Señor? Un siervo fiel es el que desea hacer la voluntad de su Señor. Se esfuerza en llegar a conocer cuál es la voluntad de su Señor en primer lugar, cuál es la misión que le dio y en hacer la voluntad de su Señor, para que cuando su Señor venga pueda decirle, como Jesús dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué pasa cuando un siervo se olvida de cumplir la misión que le dio su Señor o no quiere cumplirla? A veces, para autoconvencerse y llegar a creer que está cumpliendo la misión que le dio su Señor, o para hacer creer a otros que la está cumpliendo, se inventa otra misión. La pone en lugar de la misión que le dio su Señor y comienza a hacer lo que es placentero a su corazón, porque no quiere hacer lo que le pidió su Señor. Por eso, si nosotros queremos ser siervos fieles a Jesús, debemos llegar a conocer en primer lugar cuál es la voluntad de Jesús, qué es lo que nos dijo Jesús con sus palabras que debemos hacer, cuál es la misión que Él nos dio para poder hacer su voluntad y no ser engañados y hacer lo que los hombres nos dicen que debemos hacer, lo que los hombres nos dicen que es la voluntad de Jesús. Por ejemplo, el Papa.
Ahora, ¿y por qué está aquí el mensaje del Papa? Porque resulta ser que lo que aparece en nuestra lección es exactamente como si fuera una copia de lo que predicó el Papa. Y vamos a verlo eso, porque es muy llamativo. Por lo que van a ver, resulta por demás llamativo que nuestra lección diga exactamente lo que dijo el Papa en su sermón sobre la segunda venida, un mensaje entre comillas adventista, teniendo en cuenta que él le prepara el camino al anticristo, a Satanás, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, a la imagen a la que adora la bestia. El Papa predicó que el juicio de Jesús estará basado en la caridad. Vamos a ver qué es exactamente lo que dice nuestra lección. Y vamos a leer este sermón del Papa, y abajo tiene el link de donde lo tomamos, de la Iglesia Católica. Y dijo el Papa: hay, sin embargo, este tiempo intermedio entre la primera venida de Cristo y la última. Entonces, ¿de qué está hablando? De la venida de Jesús. Y el que no sabe lo que Jesús dijo respecto al Papa, lo que va a hacer, él puede pensar que el Papa está hablando de la verdadera venida de Jesús. Hay, sin embargo, este tiempo intermedio entre la primera venida de Cristo y la última, que es precisamente el momento que estamos viviendo. El que dice: Cristo viene, prepárate. En este contexto se coloca la parábola de las 10 vírgenes. Fíjense, habla del sermón profético Jesús y la segunda venida. Se trata de 10 muchachas que esperan la llegada del esposo, pero tarda y ellas se duermen. Ante el repentino anuncio de que el esposo está llegando, todas se preparan para recibirlo. Pero mientras 5 de ellas prudentes tienen el aceite para alimentar sus lámparas, las otras, necias, se quedan con las lámparas apagadas porque no lo tienen, y mientras buscan al esposo que llega, las vírgenes necias encuentran cerrada la puerta que conduce a la fiesta de bodas. Llaman con insistencia, pero es demasiado tarde. Fíjense, el Papa dice que es demasiado tarde. El esposo responde: no os conozco. El esposo es el Señor. ¿Qué Señor? Él dice que es el Jesús al que él adora, pero no lo es. Y el tiempo de espera de su llegada es el tiempo que Él se nos da, con misericordia y paciencia, antes de su llegada final. Tiempo de la vigilancia, tiempo en que tenemos que mantener encendidas las lámparas de la fe, de la esperanza y de la caridad, donde mantener abierto nuestro corazón a la bondad, a la belleza y a la verdad. Tiempo que hay que vivir de acuerdo a Dios, porque no conocemos ni el día ni la hora del regreso de Cristo. Fíjense lo que predica un pastor adventista. Esto podía predicarlo desde el púlpito adventista y no habría diferencia con un sermón adventista. Y sigue diciendo: lo que se nos pide es estar preparados para el encuentro. Las vírgenes tienen que estar preparados a un encuentro, a un hermoso encuentro, el encuentro con Jesús, que significa ser capaz de ver los signos de su presencia, mantener viva nuestra fe con la oración, con los sacramentos, dice él, los sacramentos de la Iglesia Católica, estar atentos para no caer dormidos, para no olvidarnos de Dios. La vida de los cristianos dormidos es una vida triste, no es una vida feliz. El cristiano debe ser feliz, la alegría de Jesús, no se duerman. Y sigue diciendo, por último, una palabra sobre el párrafo del juicio final, donde viene descrita la segunda venida del Señor, cuando Él juzgará a todos los seres humanos, vivos y muertos. La imagen utilizada por el evangelista es la del pastor que separa las ovejas de las cabras. A la derecha se sitúan los que han actuado de acuerdo a la voluntad de Dios, que han ayudado al hambriento. Fíjense, ¿cuál es la voluntad de Dios? Interpreta lo mismo que nuestra lección, dice lo mismo. Que han ayudado al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado, al extranjero. Pienso en los muchos extranjeros que hay aquí en la diócesis de Roma, dice él, en los refugiados. Qué casualidad, ¿no? Que nuestra lección diga lo mismo. ¿Qué hacemos con ellos?, dice el Papa. Mientras que a la izquierda están los que no han socorrido al prójimo. Esto nos indica que seremos juzgados por Dios en la caridad. Si hicimos obras de caridad, si trabajamos como trabaja Cáritas, en cómo lo hemos amado a los hermanos, especialmente los más vulnerables y necesitados. Y termina diciendo lo siguiente: por supuesto, dice él,
siempre hay que tener en cuenta que somos justificados, que somos salvados por la gracia, por un acto de amor gratuito de Dios que siempre nos precede. Solos no podemos hacer nada. O sea, empieza a predicar lo de Lutero, somos salvos por la fe y por la gracia. Y eso es gratuito. Un sermón protestante, podríamos decir. Y termina diciendo, queridos hermanos y hermanas, no tengamos nunca miedo de mirar el juicio final, que ello nos empuje en cambio a vivir mejor el presente. Dios nos ofrece con misericordia y paciencia este tiempo para que aprendamos cada día a reconocerlo en los pobres y en los pequeños, para que nos comprometamos con el bien y estemos vigilantes en la oración y en el amor. Que el Señor, al final de nuestra existencia y de la historia, pueda reconocernos como siervos buenos y fieles, siervos fieles y prudentes. Gracias, termina diciendo él. Ahora, es muy interesante el mensaje del Papa, pero lo más interesante es que nuestra lección interprete lo mismo, o sea, que se alinee con la teología del Papa. Lo que dice el Papa, que es la voluntad de Dios, es lo que hace Cáritas, y una de sus obras es organizar, por ejemplo, ayuda urbana, a la que integra ecuménicamente a los jóvenes de distintas iglesias, incluyendo los jóvenes de nuestras iglesias, que son guiados a unirse a ellos en esta obra de ayuda a los indigentes. Porque ¿quién organiza ayuda urbana? La Iglesia Católica. Y cada día llama a una iglesia distinta para que vaya a trabajar y hacer la misma obra. Y el viernes le tocaba a los adventistas. Entonces los jóvenes adventistas acá en Argentina iban a hacer ayuda urbana los viernes, ¿no? Siguiendo ese ejemplo. Ahora, ¿pero es esto lo que nos pide Jesús? ¿Es verdad lo que dice el Papa sobre el significado de las palabras de Jesús? Y la respuesta, vamos a ver, que no es verdad. Lo que dice el Papa es un engaño. ¿Hay alguna diferencia con lo que dice nuestra lección? No, ambos interpretan las palabras de Jesús del mismo modo, y esto debería resultarnos sumamente llamativo. ¿Es malo hacer obras de caridad? No, de ninguna manera, y debemos hacerlas. Pero no es lo que Jesús nos pide que hagamos. Fíjense, las obras de caridad pueden aliviar temporalmente a los necesitados de cosas materiales, pero no los van a salvar. Como veremos, Jesús nos pide que hagamos cosas mucho más importantes, de las cuales depende la salvación de nuestros hermanos, y si dejamos de hacerlas, ponemos en peligro la vida de nuestros hermanos. De eso se trata, ¿no? Porque nadie más lo va a hacer, el Papa no lo va a hacer, el falso profeta no lo va a hacer, ¿no? Como dice Ezequiel 33 del 8 al 9. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirá, si tú no hablares, para que se guarde el impío su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano, del que no habló, del que oyó las palabras de Dios y no habló. Y si tú avisares al impío su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Veremos que lo que Jesús nos dice claramente con sus palabras es que las vidas que están en mayor peligro en este tiempo son las vidas de los adventistas séptimo día, y que ellos, y no los indigentes de nuestras sociedades, son los pobres, desnudos y hambrientos que necesitan ser alimentados en primer lugar, los hermanos más pequeños de Jesús, ¿no? Esto es lo que el príncipe de este mundo, el Papa y sus siervos, que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, y están en medio de la iglesia adventista, quieren impedir a toda costa que sea hecho, hasta que sea demasiado tarde para hacerlo. Como Dios les mostró en el Juan. Vi las hambrientas ovejas que perecían por falta de alimento espiritual. Me fue tan penoso el espectáculo de las pobres almas moribundas por falta de la verdad presente. ¿Cuál era el alimento? Este es el alimento que Jesús quiere que reciban las ovejas. Y el de algunos que, a pesar de profesar creerla, las dejaban morir. ¿Por qué? Porque no querían hacer lo que Jesús les dijo a sus siervos que debían hacer. Querían hacer otra cosa. Ahora vamos a ver el mensaje de Jesús, porque el mensaje de Jesús es claro. No puede tener dos interpretaciones, una sola, porque él mismo explica sus palabras. Como en la mayoría de las profecías, las palabras de Jesús en su sermón son simbólicas y hay que analizarlas y entenderlas en su contexto.
poniendo las líneas sobre las otras palabras de Jesús. Cuando Jesús termina su sermón profético hablando de los bienaventurados, de los benditos su Padre, que heredan el reino preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo, está hablando de los siervos fieles que oyeron y guardaron sus palabras, que hicieron la voluntad de su Señor y no dejaron morir a sus hermanos. Fíjense lo que dice Jesús. Vamos a leer todo el contexto. Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, y estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué les va a decir? ¿Quiénes van a estar a su derecha? Las ovejas, sus hermanos. Y a la izquierda, los cabritos. A la derecha van a estar la simiente de la mujer. Y a la izquierda, la simiente de la serpiente. A la derecha, los hermanos de Jesús, porque él es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Sus siervos, por la obra que hicieron, él tiene otros hermanos, porque ese es el fruto de la obra de ellos, sus hermanos más pequeñitos. Él no va a hablar de mis hermanos más pequeñitos cuando hable de quién, de la simiente de la serpiente. Está hablando de los hijos de Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo, como el ángel de la Odisea, y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Era esclavo del pecado y me dejaron así. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Fíjense, acá no dice mis hermanos. Está diciendo: no lo hiciste a uno de estos pequeños que se perdieron. Tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El tiempo que abarca. Entonces, por eso vamos a ver el sermón profético de Jesús, a ver qué nos dice él, pero que sean palabras de él, no nuestras. El tiempo que abarca el sermón profético de Jesús se divide en 5 periodos. Comienza cuando las vírgenes salen a recibir al esposo, hecho ocurrido en el año 1844, cuando el pueblo adventista comió el librito abierto y éste le amarró el vientre. Y habría un tiempo de tardanza en el que todas las vírgenes se dormirían y llegarían a estar en la condición del ángel de la Odisea. Ahora, pero estas vírgenes son la iglesia remanente, es el campo del Padre Familia. Por eso Jesús dice: el reino de los cielos será semejante a estas 10 vírgenes. Y continúa justamente este tiempo cuando las vírgenes son despertadas por el clamor de medianoche, en el periodo al que Jesús llama principio de dolores, advirtiéndonos de los muchos engaños que habría en medio del pueblo adventista. Porque Jesús está hablando de los engaños que habría en medio de su pueblo, en medio de las vírgenes. Pues el reino del cielo será semejante a 10 vírgenes. Entonces, cuando pase esto, entonces Jesús dice: estoy hablando de lo que pasa con las vírgenes. Y habría muchos engaños en medio del pueblo adventista. Y que este periodo finalizaría como cuando en los días de Noé se cerró la puerta del arca, dado que cuando él viniera a buscarnos se cerraría la puerta de las vírgenes insensatas que no se hubieran preparado. Por eso hay que preocuparse por las vírgenes.
Es en este periodo que Jesús les ordena a los siervos fieles que Dios prepara y pone sobre su casa, como le mostró a Guillermo Miller, que lo haría el hombre de escobilla y Elena de White. Jesús les ordena darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, a los que están en su casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a sus hermanos más pequeñitos. Entonces Jesús es claro en sus palabras. ¿Está hablando de quién? Vamos a ver, no está hablando de los pobres que hay en todo el mundo, los indigentes, de los que habla nuestra lección. No, no nos manda a hacer la obra de Cáritas. Nos manda a cumplir la misión que Dios le dio al pueblo adventista. Primero recuperar el conocimiento de la verdad y darle el conocimiento de esa verdad a las ovejas perdidas de la casa de Israel que estarían oscuras en medio de la oscuridad de la noche. Luego, con su venida como ladrón en la noche, comienza el tiempo de tribulación, en el que será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. ¿Quién lo va a predicar? Los que lo conozcan y lo hayan vivido. Periodo que finalizaría y finaliza cuando llega el fin y se produce la aparición de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. En este periodo, como Dios le mostró en Juan y lo dijo Jesús en su palabra, ya es demasiado tarde para darles el alimento a tiempo a las ovejas perdidas en la casa de Israel, a las ovejas de la iglesia remanente, a las que se les cerró la puerta. ¿Cuándo hay que darles alimento? Antes. Y no hay otra cosa más importante que hacer que esa. Y los entendidos, cuando llega el tiempo de angustia, ahora deben darle el verdadero alimento a tiempo al pueblo de Dios que se encuentra en medio de la gran Babilonia, a los hermanos pequeños de Jesús que están cautivos en medio de la gran Babilonia. Deben enseñarle la justicia a la multitud que está en medio de la gran Babilonia, para que no participen más de los pecados de la gran Babilonia, salgan de ella, laven sus ropas en la sangre del Cordero, entren por las puertas del templo de la ciudad de Dios y coman del fruto del árbol de la vida y beban del agua de la vida gratuitamente. Eso es lo que Jesús dice. Y finalmente, le sigue el tiempo de gran tribulación, o tiempo de angustia de Jacob, en el que la gran multitud de los sellados ya no tienen una obra específica que hacer en favor de la salvación de sus hermanos que aún se encuentran en medio de la gran Babilonia, porque ya es demasiado tarde para ellos. Ya terminó su misión. Y el tiempo de sermón profético de Jesús finaliza con la venida del esposo para llevar a su esposa a la fiesta de bodas, el antitipo de la fiesta de los tabernáculos. Por eso Jesús dice entonces, porque está hablando de sermón profético y empieza con los engaños, pero dice entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Quién estarían buscando ser engañadas? ¿A quién estaría buscando engañar Satanás? A las vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tenía que pasar, ¿no? Y pasó, por supuesto. Y el pueblo, identificado por las 10 vírgenes del pueblo, que en su sermón Jesús llama el reino de los cielos, la casa de su Padre, la iglesia remanente. Las vírgenes dormidas que estarían en la condición del ángel de la Odisea, porque estarían siendo alimentadas con la comida y la bebida de los borrachos. Eso son palabras de Jesús. La casa sobre la cual Dios pondría a sus siervos fieles para que les den el verdadero alimento a tiempo. Entonces, primero que tiene que hacer Dios, darle a estos siervos fieles el verdadero alimento. Y después mandarlos a la que les den ese alimento ¿a quién? A sus hermanos. Eso es lo que Dios le mostró a Nahuay que haría. Ahora, y aquí tenemos el esquema que estuvimos viendo, donde en 1844 Dios llama al pueblo adventista, hay un tiempo de demora, las vírgenes se duermen, el tiempo de tardanza del que habló Jesús, entra el hombre de escobilla, como Dios le mostró en Nahuay, Satanás se da cuenta, empieza a actuar y hace las cosas que dice la profecía que iban a pasar. Entonces hace sanar la herida de muerte de la bestia religiosa, formar la triple alianza sale a buscar a los reyes de la tierra, y al mismo tiempo en la iglesia adventista, vamos a ver, se cumple lo que dijo Jesús. Y es principio de dolores, y ahí se escucha el clamor de medianoche, el pueblo tiene que prepararse. Y en este periodo no hay nada más importante que darle el verdadero alimento a tiempo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la orden de Jesús. Porque dice que cuando Él venga tiene que encontrarnos haciendo eso, no otra cosa. El siervo fiel es el que cumple, ¿no?, la voluntad de su Señor, la hace.
Y cuando él viene, lo encuentra haciendo lo que le indicó que tiene que hacer. Y eso es claro. Entonces Jesús está hablando ¿de quién? Cuando habla de estos hermanos más pequeñitos. De los adventistas del séptimo día. ¿Y qué alimento? No es plata, ni vestido, ni comida. ¿Qué es? El verdadero alimento. Hasta que el pueblo adventista ve el primero juicio de Dios, como Dios le mostró a Juárez, sabe que comenzó el tiempo de angustia, y ahora, como se cerró la puerta para las vírgenes insensatas, los 144.000 sellados tienen que predicar fuerte pregón. Tienen que darle alimento a tiempo, porque es tiempo de darle alimento a otro pueblo. Los entendidos tienen que resplandecer y enseñar la justicia a la multitud que está en Babilonia. Hasta que vean venir anticristo, a la abominación desoladora, y sepan que llegó el fin y se cerró la puerta. Eso es lo que tienen que hacer los siervos fieles a Jesús. Ahora, pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. ¿Qué vieron brotar? Las hojas de la higuera. Entonces, cuando brotan las hojas de la higuera, anunciando que esa es la última generación, las vírgenes son despertadas por clamor de medianoche y deben recibir alimento a tiempo, porque tienen que estar preparadas cuando venga el esposo. Por eso Jesús dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, no sobre Babilonia, sobre su casa? ¿Y cuál es su casa? La iglesia remanente, las 10 vírgenes, para que les dé el alimento a tiempo. ¿A quién? A las vírgenes, antes que cierre la puerta, porque el sermón profético es uno solo. Y Jesús decía en aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes. ¿Y cuál es la casa de Dios? De las 10 vírgenes. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Esa es la voluntad de su Señor. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, a los que lo quieren dar alimento a tiempo a sus hermanos, porque él está comiendo y bebiendo con los borrachos y le da eso a sus hermanos, ¿qué pasa? Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, con los cabritos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso está claro el sermón de Jesús. ¿Quiénes son las primeras ovejas de la que habla Jesús? Son los siervos fieles, los bienaventurados. ¿Y quiénes son los primeros cabritos de los que habla Jesús? Los siervos malos. Porque la iglesia remanente es dividida entre ¿qué? Entre las ovejas y los cabritos. Todavía el pueblo que está en Babilonia no oyó el mensaje, pero tiene que oírlo. Pero ¿qué pasó con los cabritos adventistas? Se negaron a oír y a hacer las palabras de Jesús. No las hicieron. No les dieron el alimento a tiempo a los hermanos pequeñitos de Jesús. Por eso esto es una advertencia muy clara para el pueblo adventista. A estos siervos fieles Jesús le va a decir, tuve hambre y me disteis de comer. ¿Pero de qué alimento habla Jesús? Como Dios le mostró en el Juan, el pueblo adventista estaría pereciendo por falta de alimento espiritual, por falta de la verdad presente. Porque estarían sin oír o entender y no podrían hacer o guardar las palabras proféticas de Jesús para poder recibir la bendición de Dios y llegar a ser bienaventurados. Y por supuesto, el primer hombre que quiere que eso no pase es el Papa. Entonces vamos a ver las instrucciones de Jesús a los siervos fieles, que son claras. Las instrucciones de Jesús a los siervos fieles empiezan, justamente estamos hablando del sermón profético de Mateo 24 y 25, con el anuncio de los engaños con los que se buscaría engañar al remanente de su pueblo, a las vírgenes, que en este tiempo representan al reino de los cielos, a la iglesia remanente, para que se convirtieran en hacedores de maldad, que no conocen a Jesús, y a muchos engañarían, a muchos adventistas lograrían engañar. Mateo 24, 3 y 5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida? O sea, ¿cuáles van a ser las hojas de la higuera que vamos a ver, que nos anuncian que ya está por venir y que está por llegar el fin? Esa es la pregunta. Y Jesús empieza a hablar de esas señales. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿A quién? Porque este es un mensaje para su pueblo, para nosotros.
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. ¿A dónde vendrían? No engañarían a las personas en el mundo. ¿A dónde vendrían estos Cristos? A su pueblo, a la iglesia adventista. Y a muchos engañarían. ¿Quiénes vendrían a nosotros y nos hablarían diciendo yo soy Jesús, yo soy el Cristo? No serían hombres, serían los espíritus de demonios que, disfrazados como el falso Jesús, como la puerta ancha, buscarían seducirnos, buscarían hacernos entrar por la puerta ancha y así hacernos parte de su habitación, parte de la sinagoga de Satanás. Y, por supuesto, cuando alguien entrara, le darían poder para profetizar, echar fuera demonios y hacer muchos milagros en el nombre de Jesús, en el nombre del falso Jesús, al que conocen los que comen y beben de la mesa de los borrachos. Porque ese es el objetivo de Satanás. Ahora, si quiere tener una simiente en la iglesia adventista, si quiere tener una cosecha cizaña, tiene que hacer que entremos por la puerta ancha, tiene que seducirnos y tiene que hacernos recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer sus profundidades. Y Jesús está preocupado de eso, porque la primera cosecha cizaña no va a estar en Babilonia, va a estar en la iglesia adventista. Y este falso Jesús es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la abominación en cuya defensa el desolador, el hombre de pecado, asesinó al pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba. Es la abominación que aparecerá cuando llegue el fin. Esta es la abominación a la que estarían adorando todos los hombres, adorando al dragón. ¿Cuándo? Primero, cuando Babilonia le hubiera dado de beber de su vino a todas las naciones, incluyendo al ángel de la Odisea. La causa por la que ya habría caído y se acercaría el día de su castigo. O sea, esta es otra señal. O sea, la presencia de los espíritus de demonios en la iglesia adventista, tratando de seducir, que por supuesto es visible, ¿no? Es una señal que nos indica que esta es la última generación. Y la otra es la caída de Babilonia. Apocalipsis 13, 3 y 4. Vieron una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Cuándo sana? Cuando el falso profeta, ¿no?, deshace la obra de reforma y la reconoce como la verdadera iglesia de Cristo y se une a ella en puntos comunes de doctrina. Reconoce su autoridad para definir doctrinas y reconoce que es la iglesia de Cristo. Y empieza a adorar con ella al dragón, adorando la abominación desoladora. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿No? ¿Falta alguien acá? No, toda la tierra, todos los protestantes, incluyendo los adventistas. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, ¿no?, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Reconociéndola como la iglesia de Cristo. ¿Quién? Todas las iglesias, incluyendo la iglesia adventista. Y por eso el ángel de Apocalipsis 14:8 dice lo siguiente, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación, también al pueblo adventista. Por eso en medio de la iglesia adventista estaría la comida y la bebida de los borrachos, la comida y la bebida de Jezabel. Entonces esto sería verdad presente, y esa sería la causa de la condición del ángel de la Odisea. Y cree que conoce la verdad y no se da cuenta que está comiendo y bebiendo de la mesa de los borrachos. Ahora, esto estaría pasando hasta que se escuchara el clamor de medianoche. Y en segundo lugar, pasaría cuando llegue el fin. Y ahí la estarían adorando todos los hombres que hayan recibido la marca de la bestia y tengan su nombre, y no el nombre de Dios escrito en sus frentes. O sea, ¿quién le va a estar adorando a la imagen de la bestia? Toda la simiente de la serpiente. Esta es la simiente de la serpiente de la que habla la profecía y de la que somos amonestados a no llegar a ser parte. Y la simiente de la serpiente no son hermanos de Jesús. Y en Mateo 24, 14, 16 leemos, y será predicado este evangelio del reino, dice Jesús, la verdad echada por tierra, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es nuestra misión ahí. Ahora, pero en el tiempo de angustia no vamos a tener plata ni oro ni nada, porque vamos a ser pobres, no vamos a poder comprar ni vender. La riqueza que vamos a tener es el tesoro que vamos a llevar al cielo, y eso tenemos que dárselo a nuestros hermanos. Tenemos que predicarles la verdad para que el que quiera pueda ser salvo.
para el que quiera pueda comer del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Ese es el alimento. Por tanto, dice Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, o sea, cuando vemos que la abominación desoladora se aparece en la tierra, y Jesús dice, el que lea a Daniel entienda, entonces los que estén en Judea, los judíos, los circuncidados en el corazón, los que tengan el sello de Dios, huyan a los montes. ¿Por qué? Terminó la visión de ustedes. Van a caer las plagas. Salgan de ahí. Dejen de predicar. No tiene sentido. Se cerró la puerta. Ahora, ¿y qué va a pasar cuando viene la abominación desoladora? Jesús mismo lo explicó. No hay que explicarla. El que viene es Satanás, diciendo que es Cristo. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque antes nos va a hablar al oído, soy el Cristo, y después se va a aparecer. Entonces Jesús dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, aquí está el Cristo, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El falso Jesús no tiene vida. Y como en el tiempo de Teatira, el pueblo que estaba cautivo en Roma lo adoraba, no tenía vida. El que tiene al verdadero Jesús tiene la vida, el que tiene a Satanás no la tiene. Y el falso Jesús, al que adora el Papa, adora Roma, adora el falso profeta, y adoran los lobos vestidos de ovejas, y adoran todos los que comen y beben en la mesa de los borrachos, es el cuerpo muerto, no tiene vida. Y como Dios le mostró claramente a Elena de White, dice ella, en esta época aparecerá el anticristo, como si fuera el Cristo verdadero. O sea, la abominación asoladora es el falso Cristo. El falso Cristo introducido en medio de la iglesia apóstata que levantó Constantino en el tiempo de la apostasía. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan. ¿Para qué? Para exaltar a Satanás. ¿Qué pasa cuando toda la tierra se maravilla en pos de la bestia? Se unen a la bestia para adorar a Satanás. Ese es el objetivo del ecumenismo. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual, en un solo día, vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Entonces el llamado de Dios y a su pueblo a salir de la Babilonia, la Gran Babilonia, tiene que hacerse antes que hagan las plagas. Porque cuando viene Anticristo ya está, y todos los que se postran ante él para adorarlo son los que recibieron la marca de la bestia, y ya lo estaban adorando. Y ahí caen las plagas, Apocalipsis 16, 1 y 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, ya la tenían, y que adoraban su imagen. ¿Y a quién está adorando? Al Jesús al que adora el Papa, al Jesús de Constantino. Fíjense, acá están las imágenes, presentan la misma Iglesia Católica. La de la izquierda es el momento cuando se le aparece a Constantino y le dice, este es mi signo, y el que le habla, y dice, soy Jesús. ¿Quién es? Satanás mismo. Como ahora está hablándole a muchos adventistas. Y a la derecha está la imagen que el Papa dice que es Cristo y le da a comer al pueblo, y en el medio está una imagen que apareció en nuestro folleto. ¿Por qué? Porque al pueblo adventista también hay que engañarlo. La misma imagen siendo adorada. Pero eso no es Cristo, es Satanás. Y como dice la profecía, Apocalipsis 9:20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. ¿Y quién va a estar dentro del falso profeta? Los adventistas nominales, que van a unir a la bestia y el falso profeta para hacer la misma obra. Porque van a seguir adorando a la imagen de la bestia, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, y esto hay que predicarlo por amor a nuestros hermanos, aunque, como sabemos, vamos a ser perseguidos, primero en la iglesia y después en el mundo.
Pero el siervo fiel tiene que hacer lo que su Señor le dice. Y Jesús fue claro, que el falso Jesús se estuviera manifestando en medio del pueblo adventista sería una clara señal de la proximidad de su venida como ladrón y del fin del tiempo de gracia para las vírgenes, cuando, como en los días de Noé, se cerraría la puerta a las vírgenes insensatas. Sería una hoja brotada de la higuera que, como Dios le mostró en el Juárez, se vería, y podemos ver que ya se está viendo en medio del pueblo adventista. Ahora, hay muchos pastores, y llama la atención, aunque al comienzo uno no entendía de qué estaba pasando, que dicen que Jesús les habla, que Jesús les acompaña, que a veces se siente en el auto con ellos, que Jesús los despierta en la madrugada para estar con él. Pero ese es el cumplimiento de la profecía, ese no es Jesús, son espíritus de demonios. Y está pasando en medio de la iglesia adventista. Y hay reuniones que se organizan para que los jóvenes se encuentren con Jesús, a solas con Jesús, a solas con Cristo. Y en esas reuniones Jesús les habla. Pero ese no es Jesús, son espíritus de demonios. Y eso es lo que el pueblo adventista tiene que saber y a tiempo. Y esta es la razón de la urgencia de que existieran siervos fieles que hicieran la obra del profeta Elías y les dieran el verdadero alimento y a tiempo a sus hermanos. Porque estas manifestaciones están ocurriendo en la iglesia adventista. Y son espíritus seductores, son espíritus de demonios. Y fíjense lo que Dios nos advirtió por medio de Elena. Ella dice, voy a leer las citas que tenemos aquí, página 9 en adelante. Os digo que cuando yo sea consignado al descanso, os sucederán grandes cambios. O sea, porque Dios había amonestado a su pueblo en el tiempo de la apostasía alfa, y Satanás esperaría. No volvería a intentar hasta que muriera en el juez, porque se había dado cuenta que Dios le había dicho a ella que el pueblo adventista quedaría en el desierto, que no entraría esa generación. Entonces Satanás sabía que tenía tiempo. Dice, ya no sé qué cambios específicos tendrán lugar, pero deben vigilar todo pecado concebible que Satanás trate de inmortalizar. Satanás va a trabajar en la iglesia adventista. Y la próxima cita ya dice, habrá espíritus seductores y doctrinas de demonios en medio de la iglesia. ¿Dónde van a estar los espíritus seductores? Que dicen, yo soy el Cristo, en la iglesia adventista. Y estas influencias malignas aumentarán, pero aferraos al comienzo de vuestra confianza y permaneced firmes hasta el fin. Y la próxima cita, en los últimos días, página 175, dice, ya advierto a nuestro pueblo que incluso entre nosotros algunos se apartarán de la fe y seguirán espíritus seductores y doctrinas de demonios. Se van a hacer habitación de demonios. Y por ellos la verdad será difamada. Ocurrirá una obra maravillosa. Los ministros, abogados y médicos, pastores adventistas, profesionales adventistas, que ha permitido que esas falsedades rijan su espíritu de discernimiento, serán ellos mismos engañadores, unidos a los engañados. Una ebriedad espiritual se apoderará de ellos. Fíjense, pastores adventistas, ministros, abogados y médicos, que van a ser engañadores. Y nosotros creemos que son siervos de Dios. Habrá entre nosotros mercenarios. ¿Y qué es un mercenario? Alguien que hace esa obra por plata, y lobos con piel de oveja, que tienen votos de ¿qué? Votos de pobreza. Porque los lobos no buscan la plata, buscan otra cosa. Pero habría mercenarios adventistas que se venderían por plata. Y lobos con piel de oveja que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses, a Dios. Y el pueblo adventista tiene que saberlo. Los jóvenes que no están asentados, arraigados y afirmados en la verdad, serán corrompidos y arrastrados lejos por los ciegos, guías de ciegos. O sea, si un ángel de la Odisea es un ministro, es un ciego que guía a otros ciegos. Es así. Antes que la obra de la apostasía se desarrolle al máximo, habrá una confusión de la fe. No habrá ideas claras y definidas concernientes al misterio de Dios. Una verdad tras otra será corrompida. ¿Quién va a hacer esa obra? Satanás y sus siervos. Y esta es la palabra profética más segura. Hay una urgencia mayor a la de impedir que nuestros hermanos sean engañados, sean hechos parte de la sinagoga de Satanás y lleguen a ser hacedores de maldad.
No. Para Jesús no la hay. Y para los siervos fieles tampoco la habrá. No hay otra cosa más importante. De hecho, es muy claro cuando ponemos línea sobre línea las palabras proféticas de Jesús. Jesús nos dijo que Él, el santo, el verdadero Jesús, es la verdadera semilla de trigo. Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, porque el Hijo del Hombre iba a morir. Después dice, ¿quién es el grano de trigo? El Hijo del Hombre, el verdadero Jesús. Y el grano de cizaña, el falso. Y en Mateo 13, él anunció que en el campo del padre de familia, en la iglesia remanente, entraría el enemigo y sembraría la semilla de la cizaña, el falso trigo, el falso Jesús. Y cuando Dios derramara lluvia y empezara a germinar la semilla de trigo, el enemigo podría derramar la falsa lluvia que hace germinar la semilla de la cizaña. Por eso, en el tiempo de la última generación, el tiempo de la siega, en la iglesia remanente crecerían juntos el trigo, los hijos de Dios, los hermanos de Jesús, a los que él llama mis hermanos más pequeñitos, la simiente de la mujer, de la que él es el primogénito, y la cizaña, los hijos del diablo, la simiente de la serpiente. Y este es un tema terrible, porque esto ocurre en la iglesia adventista, no ocurre en otro lado. Hasta que el pueblo está en Babilonia, escuche el fuerte pregón, no va a entrar. Satanás no lo va a poder hacer habitación de demonios, porque Dios lo va a seguir protegiendo. Pero cuando llegue al final del tiempo nuestra prueba, va a pasar lo siguiente. De manera de cómo se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. ¿De dónde? De la iglesia remanente, no de Babilonia. A todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, a los hacedores de maldad, y los enviarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, después de esta separación, los justos, los entendidos, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, porque tienen que enseñar la justicia a la multitud que está en Babilonia. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, cuando viene la separación del tribu, ¿qué están haciendo los siervos fieles? Dándole alimento a tiempo a sus hermanos y después al pueblo que está en Babilonia, a los que van a ser los hermanos más pequeños de Jesús. Y en Mateo 7 Jesús nos dice que no entremos por la puerta ancha que habría sido puesta delante de nosotros y que busquemos la puerta estrecha hasta encontrarla, diciéndonos que lo busquemos a Él, al Santo, al verdadero Jesús, hasta encontrarlo, dado que Él es la puerta de las ovejas, la puerta que Él dejó abierta, para poder entrar al reino de Dios y edificar nuestras casas sobre la roca. De ese modo, nos muestra que en nuestro medio estaría el falso Jesús que busca ocupar su lugar, el falso Jesús introducido en medio de la iglesia cristiana en el tiempo de la apostasía de Abraham, a comienzos del siglo IV, el Jesús que es el disfraz de Satanás, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, a la que en este tiempo estarían adorando juntos la bestia del falso profeta y habría sido traído a nuestra iglesia por los siervos de Jezabel, los lobos vestidos de ovejas, y junto a los espíritus de demonios que buscan hacerse pasar por Jesús, engañarían a muchos adventistas. Y son palabras de Jesús. Entonces, de esto se está hablando de Jesús en su sermón profético. Y le dice a su pueblo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Ahora, porque van a creer a los espíritus demonios que le digan, yo soy el Cristo. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, porque hay que buscarla. No es la que está delante nuestro. No es la que conocemos todos los adventistas. No es la puerta que conocen las vírgenes dormidas. No es la puerta que conoce el ángel de la Odisea. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son siervos de Jezabel. Ahora, ¿qué va a pasar con los que entran en puerta ancha? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, lo hice todo en nombre de Jesús. ¿Pero de qué Jesús? ¿De qué puerta? Y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿A quién recibieron? ¿Quién les dio poder?
los espíritus de demonios. Por eso Jesús nos dice, cuidado, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso es lo más importante que tiene que conocer el pueblo adventista. Lucas 44, al mostrarle a los discípulos quién era Él y cuál era la promesa del Padre, nos mostró cómo podemos encontrarlo, cómo podemos encontrar la puerta estrecha, buscando y encontrando todo lo que dicen de Él, la ley de Moisés, los salmos y los profetas, porque Él cumple todo eso. En cambio el anticristo no, y eso es muy fácil de darse cuenta. ¿Cuál es el anticristo? Que adora Roma. ¿El Jesús de qué? De la Trinidad, porque esa es la doctrina de Jezabel. ¿Y quién es el verdadero Jesús? Es el que cumple con todo lo que dice de él la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Pero Jesús, definido en la doctrina de la Trinidad, no lo cumple. Y eso es muy sencillo de ver, es claro. Ahora, para verlo tenemos que buscar y encontrar todo lo que dice de Jesús, la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y después se presenta al aposento alto y ¿qué pasa? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y el verdadero Jesús es ese. Entonces ellos se dieron cuenta quién era Jesús. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál es el nombre de Jesús que anuncia las palabras del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el nombre de Jesús? ¿Cuál es el verdadero nombre de Jesús? Es Jehová. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. La promesa del Evangelio, del reino de Dios. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos 1, al 3 al 5, Lucas nos cuenta que estuvo con ellos 40 días. ¿No? Jehová, sí, todos los que lo conocieran dirían que Él es Jehová, que Jehová es nuestra justicia. Jesús es nuestra justicia, pero Él es Jehová. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoseles acerca del reino de Dios, de cuál es la verdad echada por tierra, lo que ellos iban a vivir. Y sembró la semilla del reino en sus corazones. Y nosotros tenemos que conocerla y predicarla. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, ¿no? Como el ángel de Orsea se bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Con el verdadero Espíritu Santo, el de la promesa. Entonces, si buscamos, encontramos todo lo que las escrituras del Antiguo Testamento anunciaron sobre el Mesías y creemos en ellas, habremos encontrado al salto al verdadero Jesús y habremos recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y por supuesto, lo vamos a diferenciar claramente de la abominación desoladora. Y en Mateo 10, Jesús nos instruye sobre lo que debemos hacer después de encontrarlo. Después de encontrar el reino de Dios y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, para poder darles el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos, a las ovejas perdidas de la casa de Él, hasta que Él venga a buscarnos. Fíjense, Mateo 10, 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Ahora, no vayan a buscar a los indigentes que no son de la iglesia, ni a los pobres, ni a las viudas, ni a los hijos de los presos, no tienen que hacer la obra que hace Cáritas. Eso no es lo que yo les pido hacer. Y dice claramente, por caminos gentiles no vayáis. No tienen que ir a buscar a los pobres por las calles. Y en ciudades de samaritanos no entréis.
sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque se las acaba el tiempo de gracia, como el pueblo judío se le acabó cuando Jerusalén fue rodeada de ejércitos. Y por supuesto los discípulos hicieron las palabras de Jesús, las guardaron. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, prediquen el evangelio del reino de Dios. Sanad de enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Dónde? De las ovejas perdidas en la casa de Israel. Y en este tiempo la iglesia adventista. De gracia recibisteis, dad de gracia, ¿qué cosa? El tesoro, ese hermoso tesoro que encontraron y vendieron todo lo que tenían para comprar ese tesoro. La perla de gran precio, el evangelio del reino de Dios, el conocimiento perdido. La instrucción de Jesús es clara. Él no nos manda a buscar a los menesterosos de los gentiles o los samaritanos, como indica nuestra lección y como enseña el Papa, sino nos envía a ir antes, aquí me faltó nada, a ir antes a darles el alimento a tiempo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de la iglesia remanente, que están pereciendo por falta de alimento espiritual, por falta de la verdad presente, y se les está por cerrar la puerta. No hay nada más importante que eso. Como dice Elena, vi las hambrientas ovejas que perecían por falta de alimento espiritual, moribundas por falta de la verdad presente, y que las estaban dejando morir, porque es el objetivo de Satanás, que pase el tiempo y muera, y quede en sus manos. Ahora, ¿qué deben darles los siervos fieles? Fíjense, Jesús es claro, ni oro, ni plata, ni cobre, ni ropa, ni comida, lo que necesitan los menesterosos, sino lo que de gracia habrían recibido y habrán recibido los siervos fieles, el evangelio, el reino de Dios, predicar la verdad, predicar el evangelio eterno, el que tiene el primer ángel. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. O sea, había pobres, sí, le iban a llevar oro, plata, comida, no, nada. Al contrario, los pobres tenían que darle comida a ellos. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de sus alimentos. Es la comida. Más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informados quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá sobre vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Ahora, porque si alguien rechaza la salvación, no la va a tener. Y en Lucas registra lo mismo, pero dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Y dice, y posad cuando alguien los reciba, una casa es digna, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. O sea, le llevan el verdadero alimento, pero no le llevan la comida que hay que darle a un indigente. Porque los que van sin nada son pobres, necesitan comida. ¿Quién les da comida? El que los recibe. Porque el obrero es digno de su salario, y el salario es la comida, y la cama, y la bebida. No paséis de casa en casa. O sea, quédense en la casa que los recibieron. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, sin pretensiones, lo que ellos coman, y sanad a los enfermos que haya en ella, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, las buenas nuevas, ese es el alimento que llevan. Y Jesús es claro, no hay duda de qué se trata. No tiene nada que ver con lo que dice nuestra lección y con lo que predica el Papa. Además, Jesús nos advirtió que en medio de su pueblo estarían los lobos vestidos de ovejas y que tuviéramos cuidado con ellos, porque harían que nuestra iglesia siguiera el mismo camino que los fariseos, el mismo camino que Roma y el mismo camino que las iglesias caídas, persiguiendo a los siervos fieles para impedirles cumplir la misión que Jesús les dio. Y Jesús dice claramente en Mateo 10, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Los lobos van a estar en la iglesia. Y cuando ustedes vayan a darle alimento a tiempo a sus hermanos, van a estar en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, los vayan a llevar a la junta de iglesia y en sus sinagogas os azotarán.
y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, porque los van a entregar sus propios hermanos, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Por qué? Porque los siervos fieles van a haber sido hechos parte del reino de Dios, y como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17 en adelante, van a ser nuevas criaturas, y Dios va a estar morando en ellos como estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, Dios es el que va a dar palabra de sabiduría a sus hijos, porque van a ser parte de su reino. Esa es la promesa de Jesús. Los siervos fieles van a ser parte del templo de Dios. Dios va a estar morando en ellos y los va a estar transformando en imagen de Jesús. Y como lo anunció el sermón profético, estarían haciendo esto hasta que se cerrara la puerta para las vírgenes insensatas, y él viniera como ladrón en la noche a buscar a sus siervos fieles. Como dice Mateo 10:23, cuando os persigan en esta ciudad, pues los van a perseguir en una iglesia, huyan a la otra, vayan a otra iglesia. Porque es cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. O sea, él viene como ladrón y tenemos que apurarnos. ¿Para qué? Para darles el alimento a tiempo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que no las hagan habitación de demonios. Ahora, ¿cuál es la recompensa, la bienaventuranza de los siervos fieles? Llegar a ser como su Señor, reflejar plenamente la imagen de Jesús, como Jesús mismo lo dijo, Mateo 10, 24 al 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. Esa es la promesa. ¿Quién quiere ser como Jesús? No hay nada que valga más que eso. Es el mayor tesoro. Y eso es lo único que vamos a llevar al cielo. Ese es el tesoro del cielo. Y al siervo como su Señor. No parecerse, van a ser como su maestro y ser como su Señor. Pero si al padre de familia llamaron Belzebul, llamaron Satanás, ¿cuánto más a los de su casa? Los van a perseguir, le van a decir de todo a ustedes por causa de la justicia. Pero ustedes van a llegar a ser como su maestro, como su Señor. Esa es la promesa. Como dice Elena White, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Deben ser plantas de trigo con fruto maduro. Tienen que ser árboles buenos con fruto bueno. Y como dice Apocalipsis 14:1, los vientos son retenidos hasta que el Cordero esté en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tengan el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Esa es la promesa. Aquí están ¿quiénes? Los hermanos de Jesús, la simiente de la mujer, desde el primero que se despierta hasta el último adventista, el más pequeñito, ¿no? Que nació último, pero que recibe el sello de Dios. Ahí están los hermanos de Jesús. Y estas son las órdenes de Jesús a sus siervos fieles, y la promesa de Dios a todos los que tienen hambre y sed de justicia y siguen al Cordero. Y lo interesante es que Jesús también les anunció a sus discípulos la razón por la cual los siervos malos, que estarían comiendo y bebiendo con los borrachos, con los siervos de Jezabel, como comían los sacerdotes de Baal de la mesa de Acab y Jezabel, perseguirían a sus hermanos, a sus consiervos. Jesús dice que lo harían porque no lo conocerían a él ni a su Padre. Habrían conocido, estarían adorando al falso Dios y al falso Jesús, a los que adora Jezabel, a la puerta ancha del camino espacioso que lleva a la perdición. Habrían oído sus palabras, ¿no? Y no las habrían guardado, no la habrían buscado, y estarían construyendo sus casas sobre la arena, sobre la falsa roca que son dioses. Juan 16, 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. ¿A quiénes? ¿A ellos? Sí, pasó, sí. ¿Pasó cuando la iglesia caída persiguió y asesinó al pueblo de Dios? Sí. ¿Pasó en las iglesias caídas? Sí. ¿Tiene que pasar en la iglesia adventista? También. Porque estas son las palabras proféticas de Jesús, de lo que pasaría en la última generación. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios.
van a estar enceguecidos por quienes, por los espíritus de demonios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, pero creen que lo conocen. Ahora, estas son las palabras de Jesús que todos tenemos que oír a tiempo. Y dice Elena White, porque Dios le mostró que estas palabras son para nosotros, se me ha indicado que señalara, entre otras palabras de Ezequiel, que son muy llamativas, el capítulo 7 de Mateo, Mateo 7. Necesitáis estudiar cada palabra como si de ella dependiera vuestra vida, porque está hablando de nosotros. Especialmente prestad atención a estas palabras. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, porque hay que oírlas, entenderlas y después hacerlas. Hay que tener fe y hacerlas. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Vino la falsa lluvia, los espíritus de demonios, y combatieron aquella casa y no cayó. No la pudieron hacer parte de su habitación, porque estaba fundada sobre la roca, sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ese es el problema. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué nos dice Jesús? Que lo busquemos a Él, que no entremos por la puerta ancha. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, hicieron ímpetu en aquella casa y cayó. Y le hicieron su habitación, y fue grande su ruina. Y dice Elena, muchas casas que ahora se creen seguras caerán. Y es triste, muchos adventistas. El Señor declara que Él no acepta un servicio dividido. No podemos adorarlo a Él y al Dios de este mundo al mismo tiempo. Tenemos que decidirnos si a Jehová o a Baal. ¿Qué haremos nosotros al oír las palabras de Jesús a los siervos fieles? Y Jesús es claro, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, el siervo fiel que ama a Jesús y quiere ser como Él es, por supuesto, va a oír sus palabras y las va a guardar. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y Él dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y por eso hay que predicarlo. Y hay que predicarlo, como dice Elena White, en forma clara y directa, porque lo que Jesús quiere es que el mensaje de Él a su iglesia se lo demos en forma clara y directa, el mensaje directo que Él quiere. Que cuando entendemos sus palabras, las prediquemos en forma directa, porque de eso depende nuestra vida. Y los siervos fieles lo van a hacer. Que Jehová los bendiga, los guarde y los guíe a toda verdad, y que tengan un hermoso y bendecido sábado.